Hola, soy Fide y hoy vamos a discutir la conexión entre algunas partes del siglo XX y mi vida con mi extrapolación personal. Para empezar, necesito poner énfasis en las partes más importantes del siglo. Por un lado, había un crecimiento en general y mucha modernización en los países hispanohablantes, específicamente en Latinoamérica durante el siglo XX. Por otro lado, los conflictos políticos y el intervencionismo eran algunas partes muy importantes también. Hoy vamos a enfocar la mayoría de nuestra atención en el tópico del conflicto en los países latinoamericanos. Había muchas causas del conflicto en Latinoamérica durante este tiempo, pero la mayoría de estos conflictos empezaron con el resultado de los problemas económicos y políticos. ¿Por qué del crecimiento económico durante el fin del siglo XIX? El burgués, que es la clase más alta con la mayoría del poder social, económico y político, el burgués fue establecido y disfrutaba mucho éxito en Latinoamérica. Aunque era un tiempo muy positivo para esta clase, no era el caso para el resto de la gente aquí, especialmente el proletariado. Sin los mismos privilegios y las desigualdades creciendo, grupos como los campesinos y otros trabajadores capitanearon algunas revoluciones como la Revolución Mexicana en 1910 y la cubana en 1959. Otros líderes como Salvador Allende en Chile implementó algunas medidas socialistas para resolver estas desigualdades económicas, incluyendo las reformas agrarias, la nacionalización de la industria textil y el establecimiento de una unión laboral para conectar y elevar el proletariado. La conexión yo hice para mi extrapolación es con la rebelión de Tula que ocurrió en Curazao en 1759. Aprendí sobre este tópico cuando estaba tomando clases en la Universidad de Kent cuando era estudiante de secundaria. Estaba en un programa, se dice College Credit Plus, donde tomaba clases de la universidad mientras estaba todavía en la escuela secundaria. Una de las primeras clases que tomé fue una clase de escritura de la universidad. Mientras muchas clases tuvieron temas generales, esta clase fue una sección donde escribíamos sobre las historias y las experiencias de los esclavos por el mundo, especialmente en el Caribe. La profesora trataba mucho para proveernos historias con menos representación en los libros de historia y nuestras clases de historia en la escuela secundaria. La rebelión de Tula vino después de un esclavo en Curazao. Tula aprendió sobre la revolución en Haití en 1791 y la revolución de Francia también en 1787. Como resultado de los dos de estas revoluciones, la esclavitud en las colonias de Francia fue abolido. Cuando el país de Curazao estaba por debajo del dominio francés en 1795, Tula quería asegurar que como una colonia de Francia, Curazao ya no permitía la esclavitud. Cuando su maestro esclavo no aceptó la abolición francés y no liberó Tula y el resto de sus esclavos, Tula y otros esclavos tomaron acción en contra de estas injusticias y barreras a sus libertades. Trató a usar la diplomacia con los oficiales en Curazao para ganar sus deseos, pero los oficiales no querían terminar la esclavitud en esta época. Con eso la rebelión empezó.
Al final, dos criollos y más de 100 esclavos africanos murieron como resultado de este conflicto, incluyendo Tula y sus compañeros con tortura y una ejecución muy brutal. El esclavitud no fue abolido hasta que 100 años después de la rebelión de Tula. Es un evento muy importante porque estamos hablando como las revoluciones políticas o sociales y el impacto de las revoluciones pasadas. Cuando, cuando estudiando las revoluciones en México y Cuba y la rebelión de Tula, es muy obvio que la elección del momento de la rebelión hace el trabajo de Tula una parte muy profunda de las ideas revolucionarias. Un revolucionario no puede adoptar el espíritu de la revolución sin inspiración de los líderes más tempranos, y las contribuciones de Tula probablemente ayudaban a los líderes de las revoluciones en Latinoamérica a continuar con sus luchas. Un otro punto pienso que es interesante es como las revoluciones latinoamericanas y la rebelión de Tula son diferentes, pero muy similares al mismo tiempo. Por un lado, tenemos la gente en México y Cuba luchando contra las condiciones de vida muy desigual que la existencia del burgués había creado. Por otro lado, tenemos Tula y otros esclavos luchando contra sus maestros para ganar su libertad y vivir sus vidas como hombres libres. A pesar de luchando para objetivos diferentes, los dos grupos tienen la misma meta, la mejora y la libertad. Es interesante para examinar cómo dos grupos muy distintos persiguen la misma meta mientras luchando en contra de las fuerzas y problemas diferentes en países diferentes también. Aunque tuve una idea del rol de los revolucionarios latinoamericanos antes de esta clase, yo era más apasionada sobre la importancia de las revoluciones en el Caribe y llevó por los esclavos. Es un tópico que he estudiado por mucho tiempo y pienso que porque era muy especial a mí, yo no consideraba mucho el rol de las revoluciones en otras partes del mundo, como las revoluciones en Latinoamérica llevó por el proletariado. Estudiando la historia del siglo XX en Latinoamérica me ayudó a entender el valor de estas revoluciones latinoamericanas. Sin poniendo un énfasis en estas historias, arriesgamos la continuación de los estereotipos y las generalizaciones en nuestros estudios. La historia de revolución incluye muchas perspectivas de todo el mundo, y aprendiendo sobre las revoluciones latinoamericanas me da un entendimiento de este fenómeno más holístico. Pienso que en el fin me hizo un mejor estudiante con una mente más libre. Por otro lado, la consideración de la historia de Tula nos recuerda que hay un problema con el lavado de blanco en la historia. En general, cuando hablamos sobre una revolución, hablamos sobre la revolución americana o francés, mientras las revoluciones latinoamericanas empiezan a combatir esta narración. La historia de Tula nos enseña que hasta los grupos más marginados, los esclavos africanos, fueron capaces de llevar una revolución. Conjuntos, las revoluciones en Latinoamérica y de los esclavos como Tula y otros como Renanani en Jamaica y Rejún en San Juan nos enseñan que las revoluciones europeas son simplemente una parte del espíritu revolucionario, no la encarnación o todo de que es el espíritu. Ahora es el fin. Aquí están sus referencias.
Gracias por su tiempo y tengas un buen día.